1966, dejando constancia de la presidencia del tribunal en su conformación de origen con la magistrada Bugueño vía remota, la magistrada Chaín vía remota, la magistrada Bugueño independiente de presidente de justicia, la magistrada González y Ocampo presencialmente en la sala. Le voy a solicitar entonces, como siempre, el registro a cada uno de los intervinientes. Ministerio Público, buenos días. Gracias, su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chang. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo de manera remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, señoría, y a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece el abogado Manuel Navarrete Gómez y más tarde se incorporará la abogada Adriana Zúñiga Calderón, ambos por vía remota. Querellante, Fundación Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Buenos días, su señoría. Por el querellante Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Las defensas, defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Por don Jaime Prifuchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, compareciendo de remota. Gracias, señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presente en la audiencia 266. Gracias. Defensa del acusado señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de doña Marta Isasi, Fernando Lobos, la abogada Catalina Tuane, de manera remota. Gracias, señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistradas. Muy buenos días a todos los presentes. Me encuentro presente vía remota. Gracias, señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Bueno. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen presencialmente los abogados Carolina Obreque y Waldo Baum y vía remota el abogado Carlos Valmontín. Estamos en condiciones entonces de continuar con las alegaciones de clausura de Corpesca S.A. Lo escuchamos. Gracias, su señoría. Antes de continuar, su señoría, la semana pasada yo había hecho mención de un correo incorporado el 17 de julio del 2019 de Ramón Pino a Francisco Mujica, y me faltaba decir la fecha del correo. El correo es de 12 de julio de 2012. Bueno, habíamos quedado, su señoría, en que la forma en que se fraccionaron las boletas de Jaime Ortiz dan cuenta de que lo que se estaba pagando era realmente deudas de la campaña electoral, acordadas en un acuerdo previo del año 2010. Además dijimos que más de la mitad de los aportes se concentraron hasta julio del año 2010 y que después disminuyeron ostensiblemente debido a un cambio en el curso causal motivado por Carolina Gacitúa. Lo que demuestra que ni para Francisco Mujica ni para Jaime Ortiz esto era un tema que tuviera alguna relación con las leyes pesqueras, su señoría, o para favorecer a Corpesca. Esto seguía otro carril. Incluso los montos, su señoría, desde agosto de 2010 coinciden con los créditos que tenía que pagar el senador Jaime Ortiz. Y por último dijimos que esta drástica disminución no fue un tema investigado y que esta disminución o no fue relatada en la investigación por Carolina Gacitúa, o simplemente, como ocurrió con otros temas, no se dejó registro de esto en la investigación. Ahora bien, magistrada, durante el juicio apareció un tema, un asunto que no está ni siquiera mencionado en la acusación, que fue sí mencionado por primera vez en los alegatos de clausura de los acusadores.
la Fiscalía dijo en sus alegatos de clausura que las boletas venían en un papelito, indicando este papelito las palabras Jaime Orpiz. Y esto lo dicen porque Francisco Mujica, en su recuerdo de sucesos de hace más de 8, 9, 10 años, cree recordar que las boletas venían en un sobre y que dentro de ese sobre cerrado venía este famoso papelito. ¿Y por qué esto le sirve ahora a los acusadores? ¿Por qué esto lo ocupan ahora y no se incluye ni se hace mención en la acusación? Porque en la acusación ni el papelito, ni como POSIT, ni como documento aparece en ninguna parte de la acusación. En la acusación no se señala siquiera la forma en que llegaba la boleta a Corpesca. Entonces, ¿por qué ahora le sirve a los acusadores esto? Y es de suponer que esto le sirve ahora a los acusadores, porque tardíamente tratan de suplir las deficiencias de esta acusación. La total ausencia de imputación y prueba de las solicitudes y los consentimientos en dar. Pero de todas formas, el mensaje en un papel con el nombre, con únicamente el nombre de Jaime Orpiz, no es relevante, no tiene, como nos quieren hacer ver los acusadores, tardíamente, la contundencia necesaria para transformar a cada boleta en una petición constitutiva de cohecho. Y si lo hubiesen considerado relevante, su señoría, al menos lo debieron haber dejado registrado en la acusación. Y del asunto del papelito no hay pruebas contundentes tampoco. Creemos que es una suposición, un forzamiento de la memoria de parte de Francisco Mujica, o que puede haber sucedido en algunos casos con algunas boletas y con otras no. Otra versión, y que también es plausible, magistrada, y que tengamos otra versión demuestra la defectuosa investigación que se llevó a cabo, es que como quedó constancia en el juicio, las boletas eran electrónicas. Si se revisa la evidencia material número 26, se observa que todas las boletas son electrónicas. Dicen en el recuadro superior derecho, boleta de honorarios electrónica, todas. Y cuando se emite una boleta de honorarios electrónica, por regla general, el Servicio de Impuestos Internos envía un correo al emisor y a la persona que tiene que pagar la boleta electrónica, al destinatario le llega un correo electrónico. Y esto, magistrada, no fue investigado por la Fiscalía porque este tema poco le importaba, porque por eso no está en la acusación. Y en el juicio, finalmente, no vimos ni ningún papelito, su señoría, apenas hubo escasos antecedentes de correos electrónicos que contenían boletas electrónicas. Así que esto, la forma en cómo llegaba la boleta electrónica a Corpesca no fue materia de la investigación y por eso no hay registro de ello en la acusación. Pasando a otro punto, en el caso del testigo Francisco Mujica, relacionado a Jaime Orpiz, que es el tema en que estamos, se deben descartar como constitutivos de actos de cohecho las conductas de los particulares. Y como ya dije, las conductas de particulares consistentes en comunicar intereses a los parlamentarios, convencerlos de sus propias posiciones a través de los fundamentos que se pueden estimar pertinentes,
son materias de gestión de intereses particulares. Son materias propias del derecho de petición constitucionalmente consagrado. Son materias del ejercicio del lobby. Tal cual, señoría, como lo indicaron varios testigos en este juicio, como el señor Chocair, el señor Besanilla, el señor Lueiza, el señor Lavados, entre otros. Además, su señoría, tenemos que tener presente que Francisco Mujica, como ya hemos dicho, era el presidente de una asociación gremial, de ASICNOR. Y vamos viendo, su señoría, la primera conducta que se imputa en beneficio directo e inmediato a Corpesca relacionado a Jaime Ortiz es una conducta del 12 de octubre del año 2010. Esta conducta, supuestamente realizada en beneficio de Corpesca, consistiría en el hecho, primero, de recibir un correo electrónico. Nótese, su señoría, en qué consiste la conducta: recibir un correo electrónico. Y así la acusación dice: don Francisco Mujica envió a Jaime Ortiz a la dirección tanto, correo electrónico que contiene la opinión de Corpesca respecto de un proyecto de ley sobre la cuota de captura de Purel. Este solo hecho, su señoría, muestra un acto del particular, no un acto del funcionario público, enmarcado en el derecho de petición y en el ejercicio de la gestión de intereses gremiales, no constitutivo de cohecho. Y a esta conducta, eso sí, se asocia un hecho posterior, que podría ser del funcionario público, porque a reglón seguido, la acusación dice: dichos antecedentes fueron reproducidos posteriormente por Ortiz en su intervención. Y como vimos, como bien dijo y demostró la defensa de Jaime Ortiz Buchón, este señor no reprodujo el referido documento. Siguió al pie de la letra el mensaje de la moción número 5187-07, que él mismo había presentado el año 2007, antes de cualquier apoyo económico político de Corpesca. Y en aquellos puntos en que puede haber semejanzas con el correo de Francisco Mujica, ello no implica que el senador lo hiciera por haber recibido beneficios económicos previos. Y eso mucho menos se demostró en el juicio. En esta acusación desordenada, su señoría, en esta amalgama a la que hicimos referencia, se describen muchas otras conductas realizadas por particulares, que se mezclan, se entremezclan con conductas que son absolutamente inidóneas para el cohecho. Por ejemplo, en la acusación se señala que el 30 de octubre del 2012, Ramón Pino le envió un correo a Francisco Mujica y dice: dado que esto podría empezar a estudiarse mañana en la comisión, me puse en contacto con el senador Ortiz para concretar el apoyo ofrecido. Quedó de averiguar el timing de las sesiones y llamarme para ponernos de acuerdo respecto de cómo y cuándo comenzar a trabajar. En cuanto tenga los resúmenes, se los envío, los que también me pidió el senador. Y de este correo, su señoría, se desprenden varias cosas. Primero, que Ramón Pino se habría puesto en contacto con Jaime Ortiz para concretar el apoyo ofrecido. Este apoyo ofrecido se verbaliza, su señoría, de la misma manera que cuando se hablaba con Marta
Isasi, y en que Pino hablaba que Marta Isasi le pedía apoyo y que éste le había dado un apoyo y que le había ofrecido un apoyo. Incluso en un correo Marta Isasi apoya, o sea, en un correo Marta Isasi agradece, comillas, el apoyo ofrecido. Otra cosa que revela este correo, su señoría, según Ramón Pino, es que Jaime Orpiz había quedado de averiguar el timing. Esta conducta, su señoría, es absolutamente inidónea de un cohecho, es de bagatela, que además Michel Campiñay y Ramón Pino obtenían fácilmente, sin la necesidad de Jaime Orpiz, el que se denomina el timing, su señoría. Además, el senador Jaime Orpiz era el senador del norte, nuestro senador junto con Rossi, como señala Michel Campiñay. Este correo también dice que Jaime Orpiz quedó de llamarlo para comenzar a trabajar. Y no existe, o no se presentó en este juicio, ninguna prueba de que Jaime Orpiz lo llamara o se comunicara para ponerse a trabajar. Y también es una conducta inidónea, que no afecta el bien jurídico con correcto desempeño público, la correcta función pública. Además, este correo indica que el senador pidió los resúmenes. Y esto se condice, su señoría, con el correo de Michel Campiñay de 18 de abril de 2012, incorporado el 15 de octubre del 2019, en que el primero le dice, o sea, Michel Campiñay le dice a Francisco Mujica: don Francisco, Orpiz y Rossi me solicitaron una minuta con nuestros planteamientos a la ORP. Entonces, magistrada, al igual que en el caso de Marta Isasi, los senadores, los parlamentarios del norte piden ayuda a quienes saben de materias pesqueras. En esta legislación complejísima, la más difícil que me ha tocado ver, en palabras de la abogada de la Contraloría General de la República, Alexandre de Sacio. 5 días después, su señoría, estábamos en el 30 de octubre del 2012. 5 días después, el 5 de noviembre de 2012, aparece otra imputación en la acusación, que revela estas mismas características. Dice, con fecha 5 de noviembre de 2012, Ramón Pino informó a Francisco Mujica que se apertura un nuevo plazo para incorporar indicaciones, que vencía el mismo día 5, agregando que no se ha podido comunicar con el senador Orpiz, pero que le dejaron recado. Posteriormente, que llamó a la secretaria de Orpiz para informar que estaba fuera del país, y que quedó de devolver el llamado, a lo que Mujica le respondió que tratara de reunirse al día siguiente o subsiguiente con el senador García Huidobro. Respecto de esta imputación, su señoría, se puede observar lo siguiente, que va en contra de la línea del cohecho. Primero, revela conductas de particulares nuevamente, no del senador, que es lo relevante para las figuras del 248 bis y 250 del Código Penal. En esta imputación no interviene Jaime Orpiz. Pasaron 5 días desde el correo anterior y parece que Jaime Orpiz desestimó el apoyo ofrecido. Jaime Orpiz no está disponible, hay inacción.
Incluso, su señoría, salió del país. En estos días, su señoría, en estos días salió del país. Y muy relevante, su señoría, este correo muestra que Francisco Mujica le responde a Ramón Pino que se pongan en contacto con el senador García Huidobro para coordinar. Y esto es bastante relevante, ya que ni siquiera con el senador Jaime Orpiz, ni siquiera con el acusado, nunca se habla de coordinarse, como sí se habla con respecto al senador García Huidobro. Todo esto demuestra, su señoría, que estamos frente al derecho de petición a la gestión de intereses particulares a través de un gremio. Y al día siguiente, su señoría, al 6 de noviembre del año 2012, se imputa una conducta que en términos de la teoría del caso de esta defensa, y creemos que también de la defensa de don Jaime Orpiz, es muy importante. Porque, como ya dije, al día siguiente, el 6 de noviembre, se imputa lo siguiente. Que con fecha 6 de noviembre, Ramón Pino envía un correo a Jaime Orpiz, con copia a Francisco Mujica, y que contiene las indicaciones al proyecto de ley boletín 8091-21. Dice la acusación que esto deja en evidencia que se instruye al senador a actuar directa e inmediatamente en interés y provecho de Corpesca S.A., puesto que señala, comillas, se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera y no incluir las licitaciones, ya que generan incentivos cortoplacistas, ponen una presión desmedida a los recursos biológicos y generan inestabilidad en la industria y sus trabajadores. Nuevamente, su señoría, estamos en presencia de actos de particulares, no constitutivos de cohecho ni de soborno. Es un correo que Ramón Pino le envía a Jaime Orpiz. Lo que se envía son resúmenes de las indicaciones del Ejecutivo. Y en este resumen se agregan opiniones de Ramón Pino o de Corpesca de lo que se ha decidido en la mesa pesquera y de lo que para Pino y Corpesca significa las indicaciones del Ejecutivo. Pero la acusación acá ocupa el verbo instruir. Dice que Ramón Pino instruye al senador para. Y instruir, su señoría, buscado en el diccionario, instruir significa enseñar. Pero entendemos que lo que busca la acusación es que instruir lo entendamos en el sentido más coloquial de la palabra, que significa darle una orden al senador. Instruyó al senador para. Y ahí sí, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos define que es una orden y dice que es un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Entonces, si se interpreta instruir o instrucción como un mandato o una orden, estimamos que no existe prueba alguna de una orden para el senador. No hay un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Y la supuesta orden de Ramón Pino sería clara, dice, se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera y no incluir las licitaciones, a lo que señala los argumentos. Y finalmente, sabemos lo que pasó. Jaime Orpiz no estuvo de acuerdo en esta orden de Ramón Pino. No obedeció, observó, ni acató.
y votó por la inclusión de las licitaciones, como hemos sabido. Y para descartar, su señoría, cualquier conducta que haga presumir un soborno y no un simple apoyo político de carácter económico de parte de Corpesca y sus ejecutivos, nunca se recriminó al senador Orpiz ni le insinuaron que estaba mal lo que hizo. Y lo que es muy decidor es que se mantuvo, después de esto, el apoyo para pagar sus deudas de campaña. Michel Campillay, el 6 de noviembre del año 2019, dijo: el acuerdo era contrario a lo que quería la zona norte. Nosotros estábamos en contra de las licitaciones. Y además dijo: Orpiz no votó por el norte, refiriéndose a las licitaciones. Y Michel Campillay nos explicó con total claridad por qué para ellos como sindicatos no querían licitaciones, no querían perder todos los esfuerzos laborales y sindicales que habían obtenido en las industrias del norte. Entonces, su señoría, ¿por qué Jaime Orpiz actuó así? ¿Por qué Jaime Orpiz actuó en contra de los intereses del norte? Porque Jaime Orpiz no era regionalista. Porque Jaime Orpiz, a pesar de estar muy comprometido con la región, lo que demostró en numerosas actuaciones, como en el tema del Jurel, su señoría, Jaime Orpiz, y ahora que me disculpe Jaime Orpiz era un político normal. No era un outsider como Martí Sassi. Tenía una clara definición política, no como Martí Sassi, que no era ni de izquierda ni de derecha. No pertenecía al partido regionalista como Martí Sassi. Y por eso votó contra el norte. Orpiz pertenecía a la UDI, su señoría, y se mantuvo firme con la UDI. Y se cuadró con este acuerdo político que era del gobierno, junto con algunos senadores demócratas cristianos y de otros partidos de la nueva mayoría. Y votó según el acuerdo político impulsado por el gobierno, en perjuicio de Corpesca y de la industria pesquera en general. En cuanto a las imputaciones de haber seguido las instrucciones de Corpesca, los temas que se denominan de primera importancia en la acusación, como las licencias, las perforaciones, hago mío aquí los argumentos del abogado Sergio Rodríguez para no repetirlos, magistrada, ya que con gran calidad demostró la ausencia de dolo, la falta de una instrucción u orden por parte de Ramón Pino, de Francisco Mujica, y demostró la falta de reproche alguno de parte de Corpesca a las conductas de Jaime Orpiz. Sin embargo, señorías, debemos reiterar lo señalado previamente. Opinar, hacer una petición no es lo mismo que dar una orden, o como se dice en la acusación, dar una instrucción. Si un abogado, magistradas, en un alegato le dice al tribunal: su señoría, ustedes deben resolver a mí, deben absolver o deben condenar a mi representado, yo no le estoy dando una orden al tribunal. Yo simplemente estoy manifestando lo que yo creo que es correcto. No le estoy dando una instrucción al tribunal. Por eso esto, su señoría, debió haber sido analizado con mayor objetividad por parte de los acusadores. Y hay
numerosas conductas realizadas por Jaime Orpiz que eran en contra del interés de Corpesca. Y si a una persona se le compran sus actos y esta persona realiza actos en perjuicio demostrado de su financista, toda la tesis de cohecho se cae. Vimos que luego de las presentaciones contrarias a Corpesca, el apoyo económico electoral se mantuvo para Jaime Orpiz, porque la verdad no tenía ninguna relación una cosa con la otra. Además, Jaime Orpiz realizó mociones e intervenciones desde el año 2007 en materia de índole pesquero y de la industria del norte. Vale decir, Jaime Orpiz realizaba actos aún sin haber recibido ningún apoyo económico de Corpesca, tal como lo señaló su defensa, como dije, con gran claridad, y en eso hago totalmente míos, nuestros, esos argumentos, magistrada. Y por todo esto se inventa la falacia de la infracción de deberes genéricos no específicos del cargo, como si fuera integrante del tipo penal. Y en esto, magistrada, quisiera hacer presente 3 imputaciones que se hacen en la acusación que revelan en su máximo la desnaturalización del tipo de cohecho utilizando esta tesis. La primera es que se imputa al testigo Francisco Mujica y a Corpesca que se sobornó a Jaime Orpiz para el hecho de que éste interviniera infringiendo sus deberes genéricos del cargo. La acusación no dice para que éste intervenga en un sentido o en otro. La acusación dice para que éste interviniera. Y así, en la acusación se señala en el marco de la misma discusión legislativa, esto es el boletín 725503, sobre regulación de cuotas anuales de captura pesquera, el senador Jaime Orpiz interviene en las sesiones 63 y 69, todas correspondientes a la legislatura 358. Interviene. Acá, su señoría, la teoría de la infracción del deber genérico está en su plenitud. Se acusa a Jaime Orpiz y a Francisco Mujica por intervenir, sin importar en absoluto la forma en que intervino, porque ni siquiera se señala en qué consistió esa intervención. Un segundo ejemplo, que también se atribuye a Corpesca, es que se dice que Jaime Orpiz intervino y votó en ciertos proyectos. Estoy refiriendo a aquella parte en que dice que intervino y votó en aproximadamente 10 proyectos que de alguna forma en la Fiscalía le vieron algo relacionado a la pesca y simplemente los listaron, y que el defensor de don Jaime Orpiz demostró que no tenían ninguna relevancia para Corpesca. Pero la imputación es que intervino y votó. Y lo que quiero resaltar con esto, su señoría, es que acá se acusa a Jaime Orpiz de intervenir y votar en proyectos que eran indiferentes para Corpesca. Pero incluso si hubiesen sido relevantes para Corpesca, incluso, por ejemplo, si Corpesca tuviera un proyecto de pesca en la Antártica, como era uno de estos boletines,
Bueno, lo que se acusa es que intervino y votó sin inhabilitarse. Pero no se le acusa que intervino y votó en un sentido favorable a Corpesca o en un sentido desfavorable a Corpesca. Simplemente se le imputa de haber intervenido y votado. Y el tercer caso, que es el más notorio, su señoría, el que denota simplemente que acá alguna persona listó todo lo que observó y que sin mayor análisis podría tener alguna cercanía a Corpesca. Aquí ya ni siquiera se imputa que intervino o que votó sin ninguna dirección, sino que aquí se le imputa que asistió. Aquí la conducta constitutiva de delito es asistir. Y eso dice la acusación, que Jaime Orpiz asistió, es decir, que ingresó, que entró y se quedó. En esta parte la acusación, su señoría, dice: asimismo, pese a no ser miembro en esa fecha de la Comisión de Intereses Marítimos y de Pesca durante 2012, asistió a las siguientes sesiones de la mentada comisión y lista el listado de asistencia. Entonces, su señoría, es difícil de imaginar un acto menos idóneo para la figura de cohecho, su señoría, que el estar, que el asistir. Acá, su señoría, la imputación consiste en ingresar a un lugar y quedarse, como público, su señoría. Es decir, lo que se imputa es que al abrir la puerta de la sala de la comisión, Jaime Orpiz no reveló su interés o no se inhabilitó. Entro al lugar, me quedo y no me abstengo. Pero a pesar de la falta de seriedad de esta imputación, magistrada, no quiero dejar pasar lo que dijo la testigo Magdalena Palumbo, secretaria de la Comisión de Pesca del Senado, el 9 de octubre del año 2019, cuando señaló que era habitual que senadores que no son miembros de la comisión ingresen, y que puede ser porque sean de la región. También el senador Carlos Bianchi, el 13 de noviembre de 2019, coincidiendo con la señora Palumbo, dijo que no está prohibido que un senador ingrese a una comisión. Y dijo: he asistido a muchas comisiones cuando no he sido integrante. Y en este juicio, su señoría, no vimos a ningún testigo, absolutamente ninguno, que haya señalado que Jaime Orpiz, al asistir, tendía a favorecer a Corpesca, ni a ningún, escuchamos a ningún parlamentario, ningún asesor de Jaime Orpiz, ningún testigo imputado, absolutamente a nadie que dijera que en alguna comisión específica en que no haya sido integrante Jaime Orpiz haya ingresado y haya intentado beneficiar algún inconveniente. Ni siquiera se mostraron notas de intervenciones de Jaime Orpiz en comisiones en las que él no formaba parte. Acá, magistrada, se observa el absurdo de la imputación por no inhabilitarse y no abstenerse con nitidez. Y por supuesto todos estos actos, señoría, son contrarios al dominio y control de Corpesca o sus personas. En resumen, su señoría, además de los elementos comunes que señalamos sobre el soborno imputado a Francisco Mujica respecto de Jaime Orpiz, la acusación imputa un solo cohecho,
un solo pacto ilícito, y este está situado en el año 2009. Y esta conducta no fue soborno de Francisco Mujica ni cohecho de Jaime Orpí, fue apoyo para campañas electorales sin pedirse nada a cambio. No se acreditaron en este juicio los 59 cohechos imputados a Francisco Mujica, ni los 80 imputados a Jaime Orpí, porque son actos mecánicos previamente acordados solamente entre ellos y atentan contra el principio, o esta imputación atenta contra el principio del non bis in idem. El incumplimiento genérico de deberes es una tesis sin sentido, magistradas, ilógica y contraria al tipo penal, infringiendo el principio de legalidad. No se vislumbran actos de Jaime Orpí en beneficio de Corpesca y por el contrario se probaron actos en perjuicio de Corpesca. Francisco Mujica, el supuesto sobornante, jamás le reprochó ninguna conducta, ni pidió conductas concretas a Jaime Orpí. Solo ofreció el apoyo ofrecido de parte de Ramón Pino al senador, al igual como se hizo con los senadores Rossi y García Huidobro. Tampoco se le insinuó, ni se le hizo ver, ni recordar el el cohecho supuestamente acordado el año 2009, ni tampoco las boletas así convenidas el año 2009. De todo lo dicho, su señoría, ya cerrando este capítulo, tanto respecto de Martí Sassi y Jaime Orpí, a nuestro juicio, no se acreditó por el Ministerio Público, más allá de toda duda razonable, que el testigo Francisco Mujica haya recibido una solicitud de un beneficio económico para el respectivo parlamentario, a cambio de favorecer mediante actos concretos y a futuro a Corpesca. Ni que el mismo Francisco Mujica, más allá de toda duda razonable, haya consentido para la realización de esos actos. No, lo que se puede, o lo que yo puedo interpretar de este juicio, su señoría, en este capítulo, es que la Fiscalía nos trajo un montón de piezas de un rompecabezas, su señoría, pero ni siquiera se trata de un mismo rompecabezas, nos trajo un montón de piezas de distintos rompecabezas, sueltas, que pretende el Ministerio Público que el tribunal las trate de encajar. Y lo que debe hacer una acusación seria, su señoría, es traer este rompecabezas armado. Y lo que debe hacer el tribunal es verificar que este rompecabezas está armado y no le faltan piezas. Y con esto termino el segundo capítulo, su señoría, de los delitos base, y paso ahora al capítulo exclusivo de responsabilidad penal de las personas jurídicas de Corpesca. Un segundo, señoría. ¿Me das 30 segundos, señora presidenta?
Parece que se me perdió la... ¿Sí? Acá creo que lo solucioné. Sí. Ahora sí. Como ya vimos, su señoría, no puede existir responsabilidad penal de Corpesca, ya que no se acreditó en el juicio la existencia de un delito de soborno del testigo Francisco Mujica, que es lo que exige el artículo 1 de la ley 20.393. Tampoco la Fiscalía logró vincular de manera alguna un supuesto soborno de Francisco Mujica a alguno de los incumplimientos de deberes de dirección y supervisión de aquellos que se señalan en la acusación. Y en esto quiero ser muy claro, magistrada. La acusación señala un listado de supuestos incumplimientos, que no son ejemplos. De manera expresa los señala. Y ellos o no fueron demostrados en este juicio, o son absolutamente errados o equivocados, o entre ellos y cada supuesto delito base, no existe la relación de causalidad que exige la ley, más allá de toda duda razonable. En esta parte del juicio, en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es donde hemos podido observar la mayor desviación de parte de los acusadores con respecto a su acusación. Los acusadores se salieron completamente de los hechos de la acusación, tanto en lo temporal, su señoría, porque añaden acciones u omisiones ocurridas después de mayo del año 2013. También se salieron completamente de la acusación en lo que de alguna forma se podría denominar como en lo moral, ya que ahora imputan una inexistencia de una cultura corporativa o inexistencia de una cultura corporativa de integridad, como también se salieron de la acusación en cuanto a los sujetos, porque incorporan ahora a su discurso al directorio o a su presidente, quienes están totalmente ausentes de la acusación. Y por último, se salieron de su propia acusación en lo estrictamente fáctico. O sea, los procedimientos, los controles, los sistemas paralelos de control, las formas en que se giran los cheques o cómo se retiran los cheques, el mal diseño del modelo de prevención de delitos por parte de Deloitte, las donaciones a la Fundación La Esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, su señoría, en todos estos ámbitos, no está en la acusación contra Corpesca. Nada de esto aparece en la acusación contra Corpesca. Y usando acá las palabras de la señora fiscal Jimena Chong en su alegato de clausura, refiriéndose a otro tema, esto es un contingente argumentativo totalmente exorbitante a la materia de este juicio. Además de lo señalado, esta defensa se ve enfrentada a la dificultad
de tener que refutar o rebatir frases de la acusación que no contienen una relación circunstanciada de los hechos. Pero que los acusadores pretenden que a partir de estas frases genéricas, el tribunal haga por primera vez una relación circunstanciada de los hechos, lo que es contrario al principio de legalidad y de congruencia especialmente. Y a esto me referí en el primer capítulo de las deficiencias de la acusación, cuando indicamos que la frase que indica que Corpesca incumplió sus deberes de dirección y supervisión no puede ser, magistradas, un cajón desastre para incluir en esta frase cualquier otra imputación no precisada en la acusación. Porque además, estas frases generales son una simple copia del tipo penal de la ley 20.393. Y en ellas no se puede incluir cualquier tipo de materias que no constituyan una relación circunstanciada de los hechos. Y no se puede venir a descubrir recién en este juicio oral cómo ocurrió el hecho imputado, o bien, si se descubre, eso no puede ser materia de la sentencia, su señoría, porque infringiría el principio de congruencia. Imaginemos, magistrada, si en un cuasi delito de homicidio, en un accidente de tránsito, la acusación solamente indica que Juan dio muerte a Pedro por infringir las leyes del tránsito, ya que incumplió las medidas de seguridad. Vemos que diga eso la acusación, incumplió las medidas de seguridad o la reglamentación del tránsito. Y solo en el juicio oral se viene a probar, y aparece por primera vez que esta persona se pasó una luz roja, no iba atenta a las condiciones del tránsito, señoría. Claramente en ese caso habría un déficit de precisión en la acusación. Y aquí ocurre lo mismo, cuando se dice Corpesca incumplió sus deberes de dirección y supervisión, se incumple con esta exigencia legal. Entonces, los únicos hechos que la acusación menciona como déficit de cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión son aquellos casos puntuales que se señalan en la acusación, como que el gerente general no sabía de la existencia del modelo de prevención de delitos, que el encargado de prevención de delitos era formal y nominal, que no se hicieron capacitaciones, y que no se firmaron los anexos de contrato de trabajo. Esas son las imputaciones, no otras. Ni siquiera, magistrada, la palabra control o control interno o procedimiento se encuentra en la acusación. Cuando la Fiscalía nos hablaba en sus alegatos de clausura de los controles cosméticos, se está refiriendo a estos temas exorbitantes de la acusación. Además, magistrada, debo recordar a los acusadores que en esta materia rige el principio de presunción de inocencia, también para la persona jurídica. Es decir, los acusadores son los que tienen que demostrar, más allá de toda duda razonable, el incumplimiento de estas hipótesis concretas de infracción a deberes de dirección y supervisión. Y esto no es una interpretación que esta parte hace, magistrado. Esta no es una interpretación de los principios generales del debido proceso o del proceso penal. Esto, magistrada, se encuentra expresamente establecido en el artículo 21 de la ley 20.393. El artículo 21 de la ley 20.393 expresamente hace aplicable el principio de presunción de inocencia para las empresas y señala que se debe aplicar a las empresas el artículo 4 del Código Procesal Penal.
Entonces, magistradas, no es esta parte la que tiene que demostrar el no cumplimiento de los extremos de la acusación. Y muy relacionado con este principio, señoría, está el principio de congruencia, que esta parte, magistrada, sabe que este tribunal conoce perfectamente, que en todos los casos que le ha tocado ver y resolver han tenido presente el principio de congruencia, conocen sus límites, conocen lo que se ha escrito sobre el principio de congruencia, conocen lo que se ha dicho por los demás tribunales del país respecto al principio de congruencia, así que no voy a profundizar, su señoría. Tenía para este alegato citas de autores, fallos jurisprudenciales, su señoría, pero la ley es clara cuando señala que la sentencia no debe exceder el contenido de la acusación. Y esto se relaciona perfectamente con el requisito de que la acusación debe contener una relación circunstanciada de los hechos. Y lo último que diré sobre esto es que la doctrina ha sido un pilar fundamental en establecer el principio de congruencia, y la jurisprudencia ha sido la mayor protectora de este principio. Quisiera ejemplificar esta situación, la de cómo los acusadores han exorbitado con sus alegatos y con su prueba la acusación, en el siguiente tema. En la acusación se imputa que Corpesca, si bien a fines de 2011 se aprobó el diseño de modelo de prevención de delitos de Deloitte, o que Corpesca se limitó a contratar el diseño de Deloitte, dice que es algo negativo, el reproche es que se limitó a contratar a Deloitte y no hizo nada más. Pues bien, ahora le escuchamos al señor fiscal don Jaime Retamal, en sus alegatos de clausura, una nueva imputación, diferente a la de la acusación. Ahora, la Fiscalía dice que el diseño de Deloitte fue deficiente. Y fue esto repetido en muchas oportunidades. Incluso fue desarrollado por el señor fiscal. Y nos dijo, fue deficiente porque no detectó riesgos en donaciones políticas, no detectó riesgos en donaciones a la Fundación La Esperanza, no se detectó riesgo en las relaciones con los funcionarios públicos y no se detectó riesgo con las boletas de honorario. Es decir, ahora se reprocha que Deloitte realizó un mal diseño del modelo de prevención de delitos. Cuestión absolutamente alejada a lo que se encuentra en la acusación. En cuanto a otros argumentos que se esbozaron, como la falta de eficacia del sistema, que también es un argumento nuevo, no nuevo en el juicio, porque también se planteó en los alegatos de apertura, pero sí nuevo con respecto a la acusación. Y esta falta de eficacia es porque, según los acusadores, de todas formas ocurrió el delito de soborno. Quisiera señalarle al tribunal que en esta parte los acusadores se equivocan rotundamente. Porque el artículo 3º de la ley 20.393 dice que una persona jurídica cumple con sus deberes de dirección y supervisión si con anterioridad a la comisión del delito, dice, hubiera implementado modelos de organización para prevenir delitos como el cometido. Vale decir, magistrada, que no puede ser un argumento el suponer que porque se presume que se cometieron delitos base, por ese mismo hecho se incumplieron los deberes de dirección y supervisión.
porque la ley supone que el modelo de prevención de delitos o los deberes de dirección y supervisión fueron falibles, porque la ley supone que se cometió un delito. Incluso en la historia de la ley 20.393, en el proyecto de esta corta tramitación de esta ley, se decía que los sistemas debían ser eficientes. Y en la Comisión de Constitución del Senado, el senador don José Antonio Gómez propuso eliminar la palabra eficiente por estos mismos motivos. Y así ocurrió. No vemos en la ley 20.393 ninguna exigencia de eficiencia o eficacia. Si no, magistrada, estaríamos frente a responsabilidad objetiva. Se comete el delito, hay responsabilidad de la empresa. Pero no, la ley supone que se cometió un delito. Y dice que no habrá responsabilidad penal si con anterioridad a la comisión del delito la empresa cumpliera sus deberes de dirección. Hecha esta breve introducción, su señoría, voy a señalarle al tribunal el orden en que se van a presentar las ideas de la defensa de la empresa en cuanto a este capítulo. Primero, me voy a referir a por qué la acusación no es suficiente en cuanto a señalar de qué manera los supuestos delitos base de soborno fueron cometidos en beneficio o provecho directo e inmediato de Corpesca. Y vamos a evidenciar que la Fiscalía no acreditó esa acusación. El segundo eje de esta parte consiste en que la Fiscalía no probó su acusación respecto del supuesto incumplimiento de deberes de dirección y supervisión en general, esta frase, la frase sin descripción circunstancial, y tampoco acreditó las imputaciones concretas que se observan en la acusación. Y en esta parte, en este segundo eje, como verá el tribunal, nos vamos a ver obligados a dividir en dos periodos de tiempo. Y en tercer lugar, pero la verdad va a ser en conjunto con los dos capítulos, los dos ejes anteriores, vamos a demostrar que la acusación no explica el vínculo causal, porque los delitos de soborno se tienen que cometer a consecuencia de la infracción de deberes. Entonces, vamos a demostrar que la acusación no explica el vínculo causal de estos supuestos incumplimientos específicos y la supuesta comisión de los delitos de soborno. Y tampoco la prueba rendida en el juicio comprobó esta exigencia de causalidad. Así que lo primero es lo primero, su señoría, y partiré con en el asunto del interés o provecho directo e inmediato para la persona jurídica. La acusación indica que los hechos fueron cometidos en interés directo e inmediato de Corpesca, lo que es una mera repetición del tipo penal del artículo 3 de la ley 20.393. La acusación no señala, su señoría, ni por qué fue directo ni por qué fue inmediato, como lo exige el tipo penal. Acá, nuevamente, magistradas, los acusadores le piden al tribunal que ustedes, que sus señorías, hagan la relación circunstanciada de por qué el provecho sería directo e inmediato. La acusación lo que señala simplemente es que las conductas de soborno fueron ejecutadas directa e inmediatamente en interés o provecho de la empresa Corpesca, como se señaló en forma precedente. Entonces, lo que habría que hacer es retroceder
en la acusación, a la parte de los sobornos, para ver si se detalla en forma previa el supuesto interés o provecho directo e inmediato para Corpesca. Pero en ninguna de las partes del texto, su señoría, que básicamente se refiere a conductas de particulares, su señoría, entrelazadas con conductas de funcionarios públicos, en ninguna parte se da cuenta de un interés ni directo ni inmediato para Corpesca de parte de Francisco Mujica. No obstante, esta deficiencia de la acusación, esta insuficiencia, que estimamos que por sí sola impide condenar por infracción al artículo 259, letra B del Código Procesal Penal, en el juicio no se acreditó un interés directo e inmediato para Corpesca en las conductas de su gerente general. Porque quien debe tener el interés directo e inmediato es la persona que actúa por la empresa, el que comete el supuesto cohecho. Y en este caso es el testigo Francisco Mujica. Por su parte, las conductas que deben demostrarse más allá de toda duda razonable, que fueron en interés directo e inmediato de Corpesca, son solamente los cohechos, es decir, el consentimiento en dar de Francisco Mujica para que los parlamentarios hagan algo en el futuro. Ahí se debe buscar el interés directo e inmediato, y no en otras conductas, no en en correos, en comunicaciones, no, en los actos constitutivos de soborno del artículo 250, es decir, en el consentimiento en dar. Por ende, todas las actuaciones de Francisco Mujica, que consisten en labores de carácter gremial, de representación de intereses de terceros, de derecho de petición, de lobby, no son materias que deban analizarse desde el prisma del interés directo e inmediato para Corpesca, sino solamente los sobornos. Y el momento en que se debe buscar este interés directo e inmediato, y de ahí la importancia de tener determinado de alguna forma las fechas, el momento en que se debe buscar el interés directo e inmediato es el momento en que se consuma el soborno, que como hemos repetido muchas veces y se ha repetido por las otras partes, es un delito de mera actividad. No puede haber este provecho o interés directo e inmediato en ningún momento posterior al supuesto soborno. Entonces, su señoría, en la acusación no se señala en ninguna parte cómo se produjo este interés directo e inmediato para Corpesca de parte del testigo. Y lo que confunde la acusación, y que lo vamos a ver a continuación, su señoría, son los actos posteriores de los funcionarios públicos, que la Fiscalía los estima como actos en interés o provecho de Corpesca. Pero que, como vimos en el capítulo anterior, eso no ocurrió así. Ahora, ¿qué se debe entender por provecho o interés? El diccionario de la Real Academia Española, su señoría, nos dice que el provecho es un beneficio o utilidad que se origina de algo o por algún medio. Y por interés, pone los sinónimos, no hace una descripción del concepto, sino que dice interés es provecho, utilidad, ganancia. Y en términos de resultados, su señoría, no en términos de intenciones, términos, por así decirlo, objetivos, vimos que la ley larga de pesca, por ejemplo, en ella no hubo provecho para Corpesca.
como bien lo señaló uno de los directores, el señor Sergio Lecaros, el 18 de noviembre, ni el proyecto de ley ni la ley fueron buenas para Corpesca. Y en este asunto, en el asunto del interés o el provecho, lo que menos tiene sentido, su señoría, es que se pueda encontrar un interés o un provecho de parte de Francisco Mujica en que los acusados infrinjan sus deberes. O sea, no cabe la posibilidad de buscarle y encontrarle un interés o provecho directo e inmediato en la mente de Francisco Mujica, en el hecho de que los funcionarios públicos infrinjan sus deberes, su deber de probidad o de no revelar interés o de abstenerse. Y por estos motivos, señoría, no se puede colegir que las conductas de los funcionarios públicos se hicieron en interés o provecho para... Pero a estos conceptos, su señoría, de la ley 20.393, se le agregan dos requisitos copulativos: que el interés o provecho sea directo e inmediato. Y en esto voy a profundizar, su señoría. Que algo sea directo significa, su señoría, que vaya de una parte hacia otra sin detenerse, sin desviarse, sin detenerse en otros puntos. Para el caso que nos interesa, el requisito legal consiste entonces en que Francisco Mujica haya realizado la conducta de consentir en dar en interés directo de Corpesca. Vale decir, sin detenerse en puntos intermedios, sin buscar intereses o provechos para terceros, ni tampoco buscar objetivos que sean previos a los de Corpesca. Y acá la acusación no distingue si las conductas de los funcionarios públicos, que son conductas posteriores al cohecho, son en beneficio de Corpesca, son en beneficio de ACIPNOR, que incluye a Corpesca y a otras empresas, o son en beneficio directo de la actividad pesquera del norte, que incluye la pesca industrial, la artesanal, incluye a los laborales, su señoría, y las otras actividades adyacentes ligadas a la pesca. La Fiscalía no demostró que las conductas de Francisco Mujica se realizaran en interés directo de Corpesca. Si hubo interés o provecho para la pesca artesanal, su señoría, si hubo un interés o provecho para la pesca industrial del norte, si hubo provecho para ACIPNOR, para la industria en general, la industria pesquera en general, para otras empresas, para los trabajadores, etcétera, y que de manera indirecta, de rebote, su señoría, beneficia a Corpesca, eso es irrelevante típicamente. No sería en interés directo o provecho directo para la acusada Corpesca. Y acá el abogado Sergio Rodríguez, su señoría, hizo una excelente exposición respecto de este punto. Y demostró que todos los actos de los funcionarios dicen relación con el norte pesquero, con lo que se denomina la macrozona norte pesquera. Y no existe ni en la acusación ni en la prueba que se vio en este juicio ningún acto de los parlamentarios que sea en beneficio exclusivo o excluyente de Corpesca. De hecho, cuando la Fiscalía trataba de argumentar que la acuicultura tiene alguna relevancia para Corpesca, que tendría un supuesto interés Corpesca en la acuicultura por tener un proyecto de acuicultura, la fiscal, señora Jimena Chong, nos señaló
lo siguiente, su señoría. No se requiere que Corpesca tenga incumbencia directa en el proyecto. Puede vincular en forma directa o indirecta a Corpesca. Bueno, eso, su señoría, no es así de acuerdo a la ley 20.393. Y en este mismo punto, el Consejo de Defensa del Estado trajo a colación un informe del Departamento de Estudios de la Corte Suprema. Y la verdad yo desconocía en absoluto, es un estudio del año 2010, su señoría, que es un estudio que tiene como un rol, es el 21-2010. Y en esta parte señala lo siguiente, fíjese, su señoría, señala: expresamente se excluye todo tipo de beneficio que tenga el carácter de indirecto. Por lo tanto, la actuación de las personas enumeradas en la letra anterior deberá, en el ámbito subjetivo de su conducta, incorporar dicho interés. De lo contrario, si la entidad jurídica resulta beneficiada por alcance, sería impune. ¿Y por qué la ley? Para buscarle un sentido a la ley, ¿por qué la ley incorpora esta exigencia de que el beneficio o que la conducta se haga en interés o en beneficio directo de la persona jurídica? ¿Por qué, si revisamos la ley 20.393, por qué motivo el legislador llegó a incluir este requisito de que sea directo? Y nos parece, su señoría, que la explicación que se puede dar, porque la historia de la ley no nos da mayores luces en este punto, es que lo que quiere la ley es que se sepa con precisión cuál es la persona jurídica imputada. Porque si un gerente general de una empresa, que a su vez es director de otra empresa que es del mismo holding, y a su vez es director de una asociación gremial que se refiere a ese holding y a esa empresa, por ejemplo. Si ese gerente general realiza una conducta constitutiva de soborno, la ley lo que quiere saber es saber a dónde apuntar. ¿Cuál de todas estas empresas en las que el gerente general tiene intervención, ya sea como gerente, como director, como presidente de una asociación gremial, a cuál de todas estas empresas se le puede imputar objetivamente el interés o el beneficio directo? Y esto, y la labor de buscar quién es el interesado directamente, le corresponde al Ministerio Público, por supuesto, cuando investiga. Y con esto, su señoría, quisiera plantearle al tribunal la siguiente duda. ¿No pudo haber sido ASIPNOR la persona jurídica imputada en este caso? Si el provecho fue directo para ASIPNOR, que estaba compuesta por Corpesca y otras empresas, Corpesca no debería estar sentada acá, su señor. El tipo penal está dirigido a la persona en cuyo beneficio directo se cometió el delito. Y en el juicio se demostró la personalidad jurídica y la existencia real y material de ASIPNOR. El 3 de julio del año 2019 se incorporaron los estatutos constitutivos de ASIPNOR. Ese mismo día se incorporó con el documento 111 IA-12 por la defensa de Jaime Orpiz las actas de las asambleas de ASIPNOR.
Y vimos en esas actas que participaban los gerentes de las otras empresas en esta asociación gremial. Incluso vimos que tenían correos de ASIPNOR. Vimos también, su señoría, muchas conductas realizadas como representantes de ASIPNOR. Incluso, magistradas, hay un correo de la evidencia material número 12, incorporado el 8 de julio de 2019. El correo es de 21 de marzo de 2013, de Ramón Pino a Francisco Mujica. Y un correo que incorporó el Ministerio Público en que se le responde a una entrevista al diario El Mercurio. Y en ese correo se da cuenta, y en esa entrevista se da cuenta expresamente que quien está respondiendo es ASIPNOR. Otro ejemplo, su señoría, para que veamos que esto no es una fachada, es que ASIPNOR contrataba a un estudio de abogados, el estudio Belis Darviche, un estudio de Iquique, que prestaba servicios y le cobraba sus honorarios a ASIPNOR. Además, se demostró en el juicio que Francisco Mujica era requerido y las autoridades se referían a él como dirigente de ASIPNOR y en otros casos como dirigente de la zona norte pesquera. Su señoría, por la hora, no sé si podemos hacer ahora el receso. O me da 5 minutos más para terminar este punto. Ya. Siendo las 10:30 horas, vamos a hacer el receso de media mañana. Volvemos a las 11 horas. Gracias, señoría. Muchas gracias.